Y lo que nos ha convocado acá tiene el tema: Señor, enséñanos a orar. Y desde que el hermano Pastor Ángel me lo dijo, pues empecé a orar. Y yo decía, voy a buscar una palabra que tenga que ver con la oración. Y el Señor me decía, el Padre Nuestro. Y yo decía, Dios mío, pero es que el Padre Nuestro, no sé, yo nunca he oído predicar del Padre Nuestro. Sígame muy sincero, que tampoco he cogido mensaje para predicar nunca del Padre Nuestro. Hemos tomado y sabemos que eso no es de la Iglesia Católica, como decía el hermano Ángel hoy, que la palabra del Padre Nuestro es la oración patrón que Jesucristo dejó para la Iglesia. Pero el Señor me seguía diciendo, estos son tiempos en que mi oración necesito que sea eficaz. Necesito escucharla en mi trono. Háblale a la iglesia del Padre Nuestro. Y aquí estoy en obediencia, ya le dije, es la comida del día que como estuvo tan buena, guardamos un poquito para por la noche. Le invito a buscar en sus Biblias, en Lucas, capítulo 11. Aleluya, te voy a adorar a Dios. Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre bueno, gracias. Si en esta noche se concluyera ya este evento, no tenemos la menor duda que no vinimos en vano, porque hemos sido ministrados por tu palabra, porque hemos sentido que hay presencia tuya en este lugar. Pero ahora, Padre, tengo la gran responsabilidad de ministrarle a tus hijos la palabra en esta noche. Y solo quiero ser el vocero por el cual su Espíritu hable a nuestras vidas. Toma el control absoluto de todo lo que esté funcionando o provocando un descuido a atender la palabra, y llévanos a meditar en ella y a ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar su asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Le dije que el tema que ocupa en este evento es Señor, enséñanos a orar. Y la palabra enséñanos a orar está demandada y pedida por uno de sus discípulos, que le pide al Señor, dice este versículo 1, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, ¿qué estaba Jesús haciendo? Estaba orando en un lugar. Yo no sé si esto le despierta cierta curiosidad, que Jesús, el Hijo de Dios, no perdía un momento para tener intimidad y comunión con su Padre. Y ahora uno de los discípulos, después que Jesús termina de orar, le dice, Señor, enséñanos a orar. Y el maestro, dando ese ejemplo de la necesidad de la oración, le dice luego a los discípulos, ahora pues cuando pidan, háganlo así. Y me gustaría primero decirle qué es la oración. Jesús le dice ahora, oiga bien, este maestro le dice que cuando vayan a orar le pidan así. Le decía que la oración es la comunión con el Padre, es un acto solemne. Durante la oración debemos estar conscientes
vamos a hablar con nuestro Creador, que vamos a hablar con nuestro Dios. Es necesario comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos. ¿Me escuchó? Es necesario entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos. Y la comprensión de que está realmente es lo que hace la oración vital y poderosa. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Al conocer la presencia de Dios es fácil orar, porque a usted le cuesta trabajo hablar solo, pero cuando usted puede comunicarse con alguien, pues fluye la conversación. Si usted sabe que Dios está escuchando su oración, si usted sabe que usted está hablando con Dios, fluyen las palabras de tantas cosas que queremos decirle a Dios. Al conocer la presencia de Dios, los discípulos veían la obra preciosa que el Maestro estaba haciendo, los milagros que estaban sucediendo en su ministerio, pero también le despierta la curiosidad de ver la vida de oración del Maestro. Aún en las horas de la noche, a cualquier hora, el Maestro buscaba comunión con el Padre. Y esa hora precisamente, cuando pidieron, después de visualizar que sin oración jamás podrían llegar a ser como Jesús, es que le piden al Maestro que les enseñe a orar. Es que le pide al Maestro, por eso es de interés vital que le pidamos al Señor, que le roguemos al Señor, pero también saber que hay una base para la oración. La oración tiene secretos elementales, nos enseña cómo debemos orar. Y dice la palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos dos puntos fundamentales de la oración. Primeramente, que toda oración va dirigida al Padre. Amén. Que toda oración va dirigida al Padre. Y segundo, que toda oración comienza con adoración. Observemos que la oración no va dirigida a Cristo, no va dirigida tampoco al Espíritu Santo. La oración se le pide al Padre, va dirigida al Padre a favor del Señor Jesucristo. Dice San Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estamos en presencia de uno de los secretos elementales de la oración eficaz. Tú pides al Padre, hablamos con el Padre, pero todo lo reclamamos en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién era? Jesucristo, hombre. Lo segundo que el Señor recalcó fue el espíritu de adoración que va a acompañar la oración. Él dijo, decid así, santificado sea tu nombre. Es un llamado a adorar en la oración. Tú y yo le pedimos a Dios en oración, pero al mismo tiempo le rendimos nuestra adoración. El Salmo 156 dice, todo lo que respire, en el pozo de Jacob, Jesús, el Hijo de Dios, le dijo un día a la samaritana, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren.
adoración de toda nuestra alma, de todo nuestro espíritu, esforzándonos por rendirle a Él sacrificios de alabanza. Por rendirle a Él sacrificios de alabanza. La oración no es una mera fórmula o un mecanismo que repetimos como autómata de algo aprendido de memoria. La oración es una conversación cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Usted cree supuestamente que está orando. Y dijo a la esposa, ¿qué cosa que no encuentro en la libreta? Y el que está orando dice, yo lo vi ahí sobre el armario. Aleluya. Qué falta de respeto al Padre. Si estamos conversando con Dios cara a cara. En una ocasión le dije a una hermana de la iglesia, ¿qué usted hiciera si en el mundo político usted estuviera conversando con el presidente de una nación y alguien le llamara? Le digo, yo no me atrevería ni a mirar, le haría seña a cualquiera que le dijera que miren con quién estoy hablando, no puedo responder ahora. Y yo le decía, entonces, ¿cómo podemos sobre nuestras rodillas tener control del que llega, del que se va, del que se sienta, del que entra, si usted y yo estamos hablando con el Padre? Si usted y yo estamos adorando al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. La oración es una conversación cara a cara con Dios, donde le hablamos al Padre y usamos el nombre de Cristo para asegurar que nos oye, y al mismo tiempo le alabamos de todo corazón para conquistar su gracia. Amén. Es una conversación con el Padre saturada de continua alabanza. Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hizo así. Mateo 11:25 dice, digo Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Él alabó adorando su nombre. Necesitamos orar con alabanza. Necesitamos orar con acciones de gracia. ¿Cómo no agradecerle al Señor lo que ha hecho por nosotros? ¿Cómo no agradecerle al Señor el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario? En el secreto de la oración, empecemos desde hoy el hábito de ofrecer sacrificios de alabanza. No siempre la carne está dispuesta a adorar. Quizás si todo está bien, no me siento nada. ¡Ay, qué gozo! ¡Qué bien canto! Pero cuando las cosas no fluyen bien, cuando hay problemas, cuando hay lucha, tenemos que seguir tocando el arpa. Tenemos que seguir adorando al Padre, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte que los poderes del cielo y de la tierra están al servicio de aquellos que han aprendido el secreto de la oración y la adoración. Empecemos y clamemos a Dios y confiésale al Padre en la oración cuánto le ama. Dile cuánto le agradece que enviara a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dale gracia y ruega que todo lo que le pidas en el nombre de Jesús lo recibas. Jesús añadió más al orar y dijo, venga tu reino. Ese reino de paz y de abundancia será establecido en la tierra, pero nos ordenó que oráramos pidiéndola. Sabemos que un día Dios establecerá su reino, y en el reino de Dios no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. La gloria de Dios lo llenará todo. Pero mientras Dios no establezca su reino permanente
estar clamando. Los hijos de Dios tenemos que estar clamando. Los hijos de Dios tenemos que estar intercediendo. Que venga su reino y se haga su voluntad aquí en la tierra. Su promesa es clara: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Él es fiel a sus promesas. Si alguno pide y no recibe, no es porque no ha llegado hasta el cielo la oración, sino que muchas veces Dios no responde en el momento, porque no es el momento de hacer la voluntad de lo que usted le pide. Por eso es que al orar tenemos que pedirle al Señor que se haga su voluntad. Cuando un cristiano está pidiéndole a Dios que haga su voluntad, está aplastando su ego. ¿Sabe eso? Se lo repito. Cuando un cristiano, cuando un siervo de Dios, cuando un líder de oración le está pidiendo a Dios que se haga en su vida su voluntad, está aplastando su ego. Porque la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios desea hacer con nosotros. Es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Por eso ahora está enseñándole el Señor a los discípulos, diciendo que se haga su voluntad en el cielo como así también en la tierra. Aleluya. El día que estemos en el cielo, ya Él tiene definido y ganamos la batalla. Pero mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos decirle a diario al Señor: Señor, haz tu voluntad. Porque ¿sabe por qué fracasamos tantas veces? ¿Sabe por qué tantas veces chocamos como con la pared? Porque estamos reclamando a Dios que se haga nuestra voluntad, nuestro deseo, lo que nosotros queremos. Y esa no es la oración eficaz. La oración eficaz que trae fruto es que usted le pida a Dios con todo el corazón que se haga tu voluntad. Y la voluntad que tú hagas, yo la voy a recibir. Y lo que tú decidas, yo lo voy a aceptar. Amén. Cristo, el Hijo de Dios, en Getsemaní gimió: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Sí, amén. Él se resignó a la voluntad del Padre, aunque significara ello morir en tormento. Él no quería que se hiciera su voluntad, aunque tenga que sufrir. El éxito de la iglesia, el éxito de un cristiano, está en que sepa reclamar la voluntad de Dios y que sepa aceptar la voluntad de Dios. Este es un momento tremendo que está pasando el país, y mucha gente le he oído decir: yo lo hice, lo solicité, me dijeron que lo iban a poner, que sea la voluntad de Dios. Pero usted los mira y tienen una derrota, porque desde enero, el otro porque de febrero. Y usted dice: ¿qué está pasando? ¿Sería la voluntad de ellos o la voluntad de Dios? Porque a lo mejor la voluntad de Dios es que el nombre suyo no se pierda y no aparezca ni que lo registrara. Porque como Dios es el Dios que conoce su mañana, Él sabe dónde Él quiere que usted esté. Él sabe dónde Él sabe que es donde usted le va a bendecir, donde le va a llenar, donde le va a usar. La iglesia necesita en este tiempo reclamar que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. No es que Dios bendiga nuestros planes, sino que Dios haga su voluntad. Y ahí, seguido Cristo le digo estas palabras: si estuvierais en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo
y usted le pide creyendo al Señor, Él va a hacer su voluntad en su vida. Porque en el momento que usted le está pidiendo creyendo al Señor, ya usted le está diciendo: Señor, lo que tú decidas yo lo voy a aceptar. Lo que tú decidas yo me voy a gozar. Quizás es el joven que está enamorado y diciendo: Señor, es esta y es esta y es esta. Y está ilusionado, y de momento la muchacha le dice: es sentido de Dios que no. Y entonces dice: tengo que irme al mundo si aquí yo no encuentro nada. Como me dijo alguien a mí: oiga, a mí en la esquina me chiflan. Le dije: sí, si el diablo tiene todo tipo de tormentas. La voluntad de Dios es lo que Él decide, es lo que Él sabe, lo que conoce que puede ser tu bendición, lo que puede ser tu victoria, lo que puede ser de mañana tu victoria. Tenemos que aprender a decirle al Señor que se haga su voluntad en nuestra vida, que se haga su voluntad en nuestra familia, que se haga su voluntad en nuestros hijos, que se haga su voluntad en nuestra casa, que se haga su voluntad en nuestro trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Le enseñó también diciendo: el pan nuestro de cada día, danos hoy. De sobra usted sabe que Jehová es el Dios que provee el pan. Le proveyó a Elías debajo del enebro. Le proveyó al pueblo de Israel en el desierto. Pero yo quiero en esta noche sacar un poquito la palabra pan como el alimento espiritual que necesita el cristiano diario, que es la oración. Amén. La oración de éxito implica un contacto diario con Dios. Cuando la vida espiritual de un hombre empieza a deteriorarse, generalmente se puede encontrar la causa, que es una falta de oración diaria. El otro día, dando una enseñanza en la iglesia, un domingo, le dije: nadie levante la mano, porque yo no lo estoy haciendo ahora para llevar una estadística. Pero ¿cuántos en esta semana han orado una hora? Y había un silencio tremendo. Yo le dije: quizá usted dice: bueno, si sumo la oración del desayuno, del almuerzo y la comida, son como 2 minutos. No, para darse cerca las manos. Entonces usted quiere que Dios llene de gloria su vida. Usted quiere que los cultos estén, que los bancos se desarmen. Usted quiere que eso sea algo terrible. Para nosotros tener el fuego de Dios en nuestras vidas, tenemos que reclamar a diario ese pan espiritual. Nosotros dejamos de comer un día y el cuerpo está grito diciendo: pero ¿y este ayuno es tan tenso? No podría tomarte aunque fuera un refresquito de maracuyá. ¿Y cómo nos podemos pasar 2 días, 3 días, 4 días sin orar? Ay, pastor, no diga eso. Hágase un análisis. Hágase un análisis y no responda, para que no vaya a orar imagen suya. Pero a veces nos pasamos una semana entera y a veces se nos olvida orar hasta por comer y dar gracias a Dios por los alimentos. Dios, a diario, Él y su Hijo tenían una comunión. A cada instante su Hijo en su ministerio terrenal estaba en comunión con el Padre. El cristiano necesita reclamar diario ese pan espiritual. Porque si este cuerpo que vuelve al polvo y se destruye necesita alimento, ¿cuánto más nuestro espíritu, que es eterno, necesita alimentarse? Necesita reclamar la oración, necesita entrar en comunión con el Padre. Dios necesita y reclama su adoración. Hay que conquistar las victorias
me entiende. Hay que conquistar las victorias sobre nuestra rodilla y luego lanzarnos y apropiarnos de lo que ya es nuestro. La oración es una sustancia verdadera. La oración en el creyente debe ser como el oxígeno que respira. No nos puede faltar. Y no hay razón para no orar. Porque si usted no puede orar sobre su rodilla porque está trabajando, puede estar orando en su mente. Porque mire que a ese taller de la mente llegan cosas en el día. Yo no sé si el suyo tiene esos problemas. Pero nada más le pasa a un hermano por al lado. Mira eso, ¿por qué frialdad me saludó? Y ahí empieza a hacer especulación y a lo mejor el hombre pasa por el clínico con 7 grados. Y en ese taller almacenamos pensamientos buenos y pensamientos malos. Si nosotros nos metemos en la oración y la voluntad de Dios se hace en nuestra vida, nos convertimos en vasos de honra. Nos convertimos en vasos de honra. Nos convertimos en vasos de honra. La iglesia de Cristo que se mueve en oración y pide a Dios que se haga su voluntad es una iglesia que sobreabunda el amor. ¿Sabe cuál es el amor? Ese amor que no pide nada a cambio. Yo no sé si a usted le ha pasado con uno de sus hijos, que un hijo a veces puede ser el más cabezón, el más rebelde, y la gente dice, pero mira qué cosa más grande, este que es el cabezón es el que más lo quiere. No es un problema de que más lo quiere todo, pero ese es el que más le roba la atención. Porque los otros como que están ahí cuidados, localizados, pero este no se sabe en qué se mete. Ese amor incondicional necesita conquistarlo la iglesia sobre sus rodillas. La iglesia necesita en este tiempo volver sobre la oración. La oración, le dije, es una sustancia verdadera. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. La oración de los santos indica que las oraciones de los hijos de Dios son de extrema importancia para Dios ejecutar sus planes. Ya sea planes de bendición o propósitos de juicio sobre el mal. O juzgar la injusticia que puede estar sobre la tierra. De alguna manera Dios almacena, podríamos decir, nuestras peticiones, nuestro clamor, aunque en un momento no veamos la respuesta. Esa oración no va al vacío, esa petición no va al vacío. Dios la almacena, Dios la toma para en su momento hacer su voluntad en nuestras vidas. Para en su momento hacer su voluntad en nuestras vidas. Él no deja nuestro clamor a un lado, Él las guarda para dar respuesta en su tiempo oportuno. Los hombres victoriosos de la Biblia oraban abundantemente. Amén. Daniel fue la confianza de los reyes, sobrevivió a peligros de muerte, era admirado y respetado por los grandes de la tierra. ¿Y cuál era el secreto de Daniel? La oración. La oración. Daniel no empezó a orar cuando lo echaron al foso de los leones. Ya él oraba, ya él clamaba, ya él conocía a un Dios que cuando clamaba le respondía. Ya él conocía a un Dios que podía mover aún montañas, pero también podía cerrarle boca a los leones. Los leones rodearon la vida de Daniel.
Dios quería mostrar su poder para que el hombre pudiera ver que no había otro Dios tan grande como el Dios de Daniel y como el Dios suyo y el Dios mío. Ese Dios que usted y yo estamos adorando en esta noche, cuando usted toca la puerta de la oración, Él cierra la boca a los leones. Él cierra la boca a los leones. David fue rey de Israel y era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era su secreto? Oiga bien, el Salmo 55, versículos 16 y 17 dice: en cuanto a mí, decía él, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré, clamaré, y Él oirá mi voz. Si usted oye que anuncian en el televisor, en el parte de meteorología, que viene un huracán, fijo, hay un 70% de la iglesia orando. Porque ya yo creo que en casi todas las provincias de Cuba sabemos lo que es un huracán. Antes se lo habían dejado a Occidente y a final del río, y quiso Dios demostrarnos que las fuerzas de los vientos son terribles y que en un momento un viento destruye lo que un hombre construido en 70 años. Y yo pregunto, ¿usted cree que el salmista David, él solamente clamaría y estaría seguro que Dios lo oía en los momentos difíciles? De ninguna manera. Cuando él estaba pastoreando las ovejas de su padre, él tenía una comunión directa con el Padre. Y ese Padre del cielo le daba fuerza. Y ese Padre del cielo le sostenía. Amén. Y dice la palabra de Dios que fuese oso o león lo que venía a atacar el rebaño, David lo vencía. Amén. Estamos viviendo momentos en que necesitamos decirle al Señor, como le decía David: en cuanto a mí, yo clamaré a Jehová y Él oirá mi voz. Amén. Y Él escuchará mi ruego. Amén. Aleluya. Cuando usted se atreve a hacerle un desafío a Dios, creyendo que Dios puede, Dios no lo deja en vergüenza. Amén. Hay un señor allá que por años hemos estado orando por él, que Dios rompa los altares que él tiene en su casa. Iba para la oficina parroquial en el distrito a trabajar un martes y estaba pasando un tiempo de sequía en aquel lugar donde estamos. Hacía como 4 meses no llovía. Y el tema que se estaba debatiendo allí en la parada, mientras encontrábamos en qué salir, él dijo: no espere nadie, que aquí va a llover lo mínimo. Estamos como en abril. En mayo, junio, quizás llueva. Yo me quedé mirándole y le dije: yo no sabía que usted trabajaba en el Instituto de Meteorología. Pero le digo más. ¿Qué le parece si usted se atreve a creerme que hoy va a caer aquí tremendo aguacero? Después que dije eso, me monté en el coche, sentía que la rodilla me temblaba. Y yo dije: Dios mío, ¿qué yo he hecho? Llegué a la oficina y se lo conté a mis colegas y le dije: le hice un desafío hoy a bajar y Dios no me puede dejar en vergüenza. Me tranqué a orar, le dije: Señor, yo no lo hice en arrogancia, yo no lo hice para ridiculizar a ese hombre, yo lo hice para que el pueblo vea que yo tengo un Dios que puede. Llegué como a las 3 de la tarde a Delicia para trasladarme hasta San Pedro. Y mi esposa me llamó y me dijo: vas a tener que quedarte. Esta tarde han caído aquí como 4 pulgadas de agua. Como 4 pulgadas de agua han caído. Y yo le dije: esta es la noche que más feliz me quedo acá, Casemilla. ¿Por qué? Dije: te lo cuento mañana. Y cuando entré al otro día en la mañana, allí estaba el hombre. Y me dijo: oye, qué dichoso eres, qué suerte tuviste. Y le dije: no, suerte no. Que el Dios de los cielos oyó mi voz. A veces no nos atrevemos a
oración. La iglesia necesita otra vez clamar al Dios de Daniel, al Dios de Elías. Y que Dios le va a empezar a manifestar su gloria en la iglesia. En cuanto a mí, decía él, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré, clamaré, y él oirá mi voz. La oración debe convertirse en nuestras vidas en algo tan natural, repito, como que puedo respirar. Así derrotaremos la fuerza de las tinieblas que intenten apoderarse o operar contra nosotros. La oración formará una valla de protección alrededor nuestro. Amén. Alrededor nuestro. Aleluya. Alrededor nuestro. Pero necesitamos volver a la oración. Cuando nosotros hacemos esta oración, esto producirá resultado. Él también dijo en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Todo el mundo sabe lo que significa eso. Solo te voy a decir una cosa: la falta de perdón en tu vida o en la mía estorba las oraciones. Se lo repito otra vez: la falta de perdón en su vida o en la mía estorba las oraciones. Mientras usted tenga algo contra alguien, su oración no puede ser exitosa. Fíjese si la Biblia es clara, que dice que no lleve ni a otro ofrenda al altar. Pero eso a veces decimos, no, eso no es un problema. Yo no me metí con él, fue él el que me ofendió. Cuando él quiera que me venga a perdonar, pero por mí, ¿sabe qué dice la Biblia? Si sabes que alguien tiene algo contra mí. Yo digo que el Señor no se equivocó cuando Él dijo que todo hombre sea tardo para hablar. Porque mire que es difícil pedir perdón, aunque usted sepa que tenía la razón para pedir perdón porque se equivocó. Entonces mejor es estar callado y callado. Pero el perdón, cuando falta en la vida del creyente, estorba la oración. Pero dice más: no nos metan en tentación. Temprano nos enfrentamos a tentaciones, así como oramos como Cristo ordenó. Nos anticipamos a la tentación y podemos librarnos del mal antes que nos pueda alcanzar. A veces oramos cuando ya la tentación nos envolvió, y otras veces caemos al vacío y dejamos que la tentación nos destruya. Pero debemos orar antes y volvemos de nuevo a Getsemaní. Jesús oró de tal modo, con tanta desesperación, que su sudor caía como gotas de sangre sobre la tierra. Se preparaba para la prueba gigante, se avecinaba una prueba gigante. Los discípulos iban a pasar por una prueba, pero ellos estaban durmiendo. Pero Jesús estaba clamando, Jesús estaba orando, Jesús estaba intercediendo al Padre. Tenemos todas las herramientas de la oración que nos garantiza la victoria. Podríamos resumirlo así: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Así se puede resumir o parafrasear el Padre Nuestro que Jesús les enseñó a sus discípulos, pero también está vigente para la iglesia hoy. Pero también está vigente para usted y para mí hoy. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, dice: velad pues en todo tiempo orando. ¿Sabe para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. ¿Qué más vamos a estar esperando que va a venir?
Si estamos en principios de dolores, usted ha visto cómo está el mundo, no es solamente Cuba, cómo está el mundo, cómo está la tierra. Pero si la iglesia está orando, dice la palabra que Dios nos va a tener como dignos para librarnos del mal. Yo le diría que la oración efectiva del creyente va a marcar su vida, como lo hizo la sangre en los dinteles de la puerta cuando llegó la muerte a los primogénitos en Egipto. La iglesia que ora, Dios la escucha. La iglesia que clama, Dios la escucha. Pero te digo más, la iglesia que intercede, Dios responde. Y las puertas de los cielos se abren. Y las puertas de los cielos se abren a favor de la iglesia. Y si usted y yo nos mantenemos orando, Él nos va a librar de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. La iglesia de Cristo, su misión ahora es orar y orar y orar en todo tiempo para poder escapar y ser tendidos por dignos y guardarnos de la hora de la prueba. Yo me atrevo a decirte, la oración y el clamor de la iglesia marcará nuestras vidas delante de Dios y estableceremos en el mundo una diferencia. La gente querrá venir donde está la iglesia. La gente querrá venir a refugiarse donde está la iglesia. Pero necesita la iglesia volver a la oración. Necesita la iglesia volver a la oración. Yo oí al hermano Ángel, el pastor de esta amada iglesia, enseñando la palabra hoy. Y yo decía, Señor, hay cosas que tú estás levantando en nuestro país en sintonía. Aquí está el pastor Wilber, que es nuestro asistente ejecutivo. Y él sabe que vengo diciendo hace rato que tenemos que volver el distrito a la oración. Nuestras liturgias pentecostales se convierten a veces en brinco y en salto. Y nos vamos y se acabó ese momento de emoción. Cuando el hombre ora, tiene un encuentro con Dios. Cuando el hombre derrama su vida delante de la presencia de Dios y le pide al Padre que se haga en él su voluntad, viene triste y se va lleno de gozo. Viene sin esperanza y sale hecho un vencedor. En esta noche yo quiero decirte algo. ¿Estarías dispuesto a hacerte una invitación y recibirla? Quisieras acercarte acá esta noche y decirle al Señor, yo necesito volver a la oración. Yo necesito convertirme